Hola, este video es parte de una serie en la que trato de articular mi entendimiento de la psique como un sistema complejo adaptativo en el marco general de la psicología analítica. En un video anterior presenté la teoría del caos y los sistemas caóticos. Puesto que los sistemas caóticos son no lineales, hablé también un poco respecto a esto. En este video, en la primera parte, explico en mayor detalle qué son los sistemas no lineales y en la segunda parte doy algunos ejemplos de no linealidad en el funcionamiento psíquico. Comencemos. Para comenzar, démonos una definición de sistema. Un sistema sería un conjunto de elementos que interactúan entre sí produciendo un determinado resultado. En esta definición hay, por una parte, elementos y por otra parte, relaciones. Y hay dos grandes tipos de sistemas: sistemas lineales y sistemas no lineales. Comencemos primero por los sistemas lineales. Los sistemas lineales son aquellos en los que se cumplen dos principios: el principio de aditividad y el principio de homogeneidad. El principio de aditividad indica que dos elementos o dos subsistemas pueden ser agregados de forma tal que el efecto combinado es igual al efecto que cada uno produce de forma aislada. Digamos que tenemos un sistema simple de una yunta de bueyes, ¿no? Dos bueyes trabajando. Cada buey puede cargar 100 kilos, digamos. Y si junto dos bueyes en conjunto, pueden cargar 200 kilogramos. El principio de homogeneidad indica que los resultados o el output son siempre proporcionales a los insumos o el input. Si ponemos el doble de algo, obtenemos el doble de resultado, ¿no? Es decir, si ponemos, qué sé yo, una X cantidad de gasolina, podemos andar una X cantidad de kilómetros. Si ponemos una 2X cantidad de gasolina, podemos andar el doble de kilómetros. Ahora, los fenómenos no lineales, que son los que predominan en la naturaleza, no cumplen con estos principios de aditividad y de homogeneidad. Respecto al principio de aditividad, en los sistemas no lineales no da lo mismo qué elementos o qué subsistemas juntemos, ¿no? Hay ocasiones en que al juntar ciertos elementos el resultado puede ser más o menos que la suma de las partes. Por ejemplo, si ponemos dos criaturas o dos organismos juntos, no da lo mismo que criaturas juntemos, ¿no? Dependiendo de las criaturas que juntemos se pueden dar relaciones cualitativamente diferentes. Si juntamos, por ejemplo, flores y abejas, se produce una relación sinergética, distinta a que si juntamos venados y puma. Respecto al principio de homogeneidad, los sistemas naturales no se dan en el vacío y no son atemporales. Los sistemas no lineales están en un cierto ambiente y afectan el ambiente y a su vez el ambiente los afecta a los sistemas. Se da entonces una relación de retroalimentación entre la acción de un sistema y su medio ambiente. Pongamos un ejemplo del ámbito de lo socioeconómico, esta idea del progreso continuo, ¿no? Esta idea del crecimiento y de la industrialización que va llevando a un crecimiento continuo. Obviamente, para nosotros queda claro que esta idea es inviable porque se produce una consecuencia en el medio ambiente, una destrucción, se va acabando con los recursos del ambiente que afectan esta noción del crecimiento permanente y continuo. Poniéndolo en este contexto que estamos viendo ahora, el movimiento de globalización que hubo en el último siglo, digamos, en el cual estamos cada vez más interconectados, nos permitió desarrollarnos y al desarrollo de la civilización de formas muy particulares y muy avanzadas. Sin embargo,
de repente nos encontramos con que producto de esa misma expansión globalizante, todo el planeta está con una pandemia, ¿no? Con esta pandemia que estamos viviendo. Y la reacción entonces que se produce es es la reacción de aislamiento. Se cierran las fronteras, los países no dejan entrar a los que vienen de otros países y la gente se recluye en sus casas. Hay primero un movimiento de expansión, de globalización, y luego hay un movimiento de retraimiento y de aislamiento. Cuando graficamos un sistema lineal, lo que obtenemos es una línea recta, que puede ser positiva o puede ser negativa, o puede tener una mayor o una menor inclinación. Pero siempre es una línea recta porque, como dijimos, los resultados son proporcionales siempre a los insumos. El gráfico de un sistema no lineal claramente no es una línea recta, sino que puede tener, por ejemplo, un crecimiento lento y de repente un rápido crecimiento, que es un poco lo que se refleja naturalmente cuando hay un contagio de una epidemia como la que estamos viviendo. Y todos los esfuerzos que estamos tratando de hacer es por tratar de mantener esa curva plana, ¿no? Tratar de que no se produzca este crecimiento exponencial para evitar saturar los hospitales. Regresemos a algo que mencionábamos recién y que es el tipo de relaciones que se establece entre los elementos de un sistema. Estas relaciones que hay entre los elementos de un sistema es una de las fuentes de no linealidad. La sinergia se refiere a un tipo de interacción positiva en la cual los elementos de un sistema actúan de forma sincronizada. Por ejemplo, las hormigas, mediante la división del trabajo y la colaboración, son capaces de construir colonias que permiten logros que son muy superiores a los que podría obtener cada hormiga en particular. Lo mismo podemos decir de las sociedades humanas, ¿no? En este ejemplo, vemos algo que es necesario para que se den relaciones sinergéticas. Por una parte, es necesario que haya diferenciación entre las funciones y por otra parte, es necesario que haya sincronización o coordinación. Contrario a lo que ocurre en las relaciones donde se observa sinergia, hay otras relaciones entre los elementos en los cuales se observa el fenómeno de la interferencia. Aquí, el resultado final de la acción conjunta de los elementos es menor del que se podría esperar por el funcionamiento de cada elemento de forma aislada. Un ejemplo de esto ocurre cuando hay un congestionamiento de tráfico, por ejemplo. Hay una determinada capacidad de las vías, pero hay una gran cantidad de personas que están tratando de accederla al mismo tiempo y por lo tanto se produce el congestionamiento. Y esto se produce porque no hay sincronización, no hay retroalimentación entre los distintos elementos y se produce entonces el congestionamiento. Bueno, hasta aquí una explicación sobre qué son los sistemas no lineales. Ahora hablo un poco de cómo se relaciona esto, en mi parecer, a la psicología y en particular tratando de mirarlo con la psicología analítica. Primero que nada, digamos que es difícil un poco hacer esta relación al tratar de pasar conceptos de la física, de las ciencias físicas a la psicología, porque, por ejemplo, hablamos de elementos, ¿no? Cuando hablamos de sistemas, hablamos de elementos. Y en la psicología, si bien hablamos de elementos, tienen una naturaleza muy distinta, ¿no? Cuando hablamos de elementos en el mundo físico, hablamos de objetos concretos. En cambio, en la psicología se hablan de constructos que hacen referencia de forma indirecta a ciertas conductas. Por ejemplo, constructos son el yo, o la personalidad, o el inconsciente, o la conciencia. Todos estos son constructos. Claro, tenemos cierta experiencia que podemos describir subjetivamente o en base a su manifestación conductual,
Pero el uso de esto en el contexto de la teoría es más bien como entidades, ¿no? Y ahí es más difícil poder establecer relaciones directas con las ciencias físicas. Reconociendo que tenemos estas limitantes, también tenemos que tratar de avanzar nuestros modelos teóricos y en base a eso ver cómo podemos investigarlos empíricamente, ¿no? En ese mismo espíritu es que yo estoy tratando de hacer este salto disciplinar con el riesgo de cometer algunas imprecisiones o algunos errores. Sin embargo, vale la pena, creo, el ejercicio. Bueno, entrando en este ejercicio de vincular estos distintos ámbitos de conocimiento, en la psicología podemos ver que estas ideas se aplican a cualquier fenómeno psicológico donde se observe cambio, donde se observe aprendizaje, donde se observe evolución. También donde haya creación de algo nuevo. Y aquí, en el fenómeno de la creatividad, es un fenómeno que claramente, en mi entendimiento, es un fenómeno no lineal, ¿no? Cuando conocemos las historias, las biografías de los creadores, encontramos distintas formas de que crean, digamos. Hay gente que tiene un ritmo más o menos constante y hay personas que de repente no crean nada por un tiempo y de repente en una semana hacen aportes y creaciones fantásticas. Esto entendido como creatividad en los distintos ámbitos del conocimiento humano o de la experiencia humana, en el arte, en la ciencia, por ejemplo. Otro ámbito que también creo que se presta para tratar de hacer este ejercicio es la distinción entre conocimiento y sabiduría. Cuando hablamos de conocimiento, por ejemplo, en las matemáticas, uno aprende un cierto, primero los números, después de la suma, después las restas, y así sucesivamente se va acumulando el conocimiento más o menos proporcionalmente, linealmente, sobre todo en temas que son más simples y más concretos. Pero la sabiduría se refiere a algo muy distinto. La sabiduría es más que la acumulación de conocimiento. La sabiduría utiliza el conocimiento, lo integra con la experiencia en un conocimiento de orden superior que es único e irrepetible. Otro ejemplo que tiene que ver con el aprendizaje. Yo estoy intentando aprender japonés. No soy muy bueno, ya estoy muy viejo para aprender con facilidad un idioma, además un idioma tan diferente como el japonés. Pero bueno, avanzo un paso y doy dos pasos para atrás. Sin embargo, algo voy aprendiendo. Al principio, como muchos de ustedes podrán encontrarme razón, cuando uno está aprendiendo un idioma, lo que uno cuando trata de entender algo, ya sea que lo lee o que lo escucha, uno va tratando de traducir palabra por palabra y así va obteniendo el significado de una frase. Claro, esto hace que el entendimiento y la comprensión sean muy lentos. El otro día fui a una clase y la profesora estaba hablando algo muy simple en japonés y de forma eh, muy lenta, y repentinamente me di cuenta de que estaba pudiendo entender. Y yo no estaba haciendo el ejercicio eh, de traducir palabra por palabra, sino que era más bien que había una estructura de significado que enganchaba con una estructura de estímulo, ¿no? En este caso, verbales. Y ahí se producía una comprensión no lineal de lo que se estaba diciendo. Había más bien el reconocimiento de un patrón. Puede ser que poco a poco las operaciones neuronales sean de tal tipo que se produzca una secuencia rápida, pero en cualquier caso esa integración se da de una forma, creo yo, no lineal. Otro concepto que también donde podemos observar esto de la no linealidad es en el concepto del insight. El insight se utiliza mucho en el ámbito de la psicoterapia o en el ámbito de la educación y hace referencia a que
Cuando estamos lidiando con un fenómeno, por ejemplo en terapia, y un fenómeno en el cual no somos conscientes, ¿no? O que estamos laboriosamente trabajando y de repente experimentamos algo así como un ajá, ¿no? Un eureka, ¿no? O se enciende la lamparita, ¿no? En ese momento hay, en un momento repentino, la integración de una serie de información en una nueva realización. Eso es un insight. No hay un conocimiento que se va dando acumuladamente, ¿no? Que produce gradualmente una cierta realización, sino ciertamente hay una acumulación de conocimiento, pero sobre el cual no hay conciencia. Y la conciencia ocurre en un instante, ¿no? Eso diría yo que es también otro fenómeno no lineal. Todos ustedes habrán escuchado probablemente la frase que dice que del amor al odio hay un solo paso. Esto es lo que Jung denomina el fenómeno de la enantiodromía, es decir, que se pasa de una cierta actitud positiva, digamos, inmediatamente a la actitud opuesta, ¿no? Este es un fenómeno que se observa permanentemente en el cambio de actitud cuando hay, por ejemplo, una cierta unilateralidad excesiva de la conciencia. En determinado momento se pasa a la actitud opuesta. Cuando, por ejemplo, hay una persona que ha tenido una vida muy licenciosa de consumo de drogas y de repente deja de consumir droga y pasa a convertirse en un puritano y en una persona que necesita mantener todos sus impulsos extraordinariamente a raya para no caer en la tentación, ¿no? Entonces pasamos del libertinaje al puritanismo, o viceversa, también ocurre. A eso Jung le llama eniantorodomía. Relacionado con esto del amor al odio, también podemos ver que las emociones funcionan claramente de una forma no lineal, ¿no? Por ejemplo, cuando hay unas explosiones de rabia, las personas van de repente para tratar de evitar el conflicto, van aguantando, aguantando, y de repente por una acción pequeña se produce una reacción excesiva, ¿no? Emocional de enojo, de descarga, ¿no? Entonces ahí hay ciertamente no hay una proporcionalidad, sino que hay una reacción no lineal. Relacionado con esto están los fenómenos del enamoramiento o el desenamoramiento, ¿no? De un día para otro la persona encuentra a otra persona y se produce un enamoramiento, es decir, esta persona empieza a ocupar todos los pensamientos y las emociones de esta persona, ¿no? Y hay ocasiones en que tan fácil como la gente se enamora, se desenamora. Lo dejé de querer, dicen mucha gente, ¿no? De la noche a la mañana lo dejé de querer. O cuando tomé la decisión, lo dejé de querer. Y muchas veces esa misma emoción, por más que trato de no quererlo, no lo puedo dejar de querer. Esto se debe en buena parte porque esta acción es la acción del arquetipo, ¿no? Entonces la acción del arquetipo se da de una forma frecuentemente no lineal. También esta acción del arquetipo se da a través del fenómeno de la proyección. Entonces, la proyección también la podemos ver como un fenómeno no lineal, ¿no? Parecido a lo que hablaba yo respecto al tema del aprendizaje del japonés, hay el reconocimiento de un patrón y en ese reconocimiento del patrón inmediatamente se activa una determinada respuesta, ¿no? Hay un reconocimiento de un patrón de estímulo y inmediatamente se da un conjunto de reacciones emocionales, de ideas y de imágenes que se vinculan a ese patrón, ¿no? Eso también diría yo que es una relación no lineal. Y ciertamente el proceso de individuación, del desarrollo en la forma que se entiende en la psicología junguiana, no es un proceso lineal. No, el proceso del desarrollo psicológico, el de individuación, es un proceso más bien como una espiral,
¿no? En torno a la totalidad de la existencia, a la totalidad de la complejidad del ser humano, en torno al self. Entonces, cuando las personas dicen, bueno, estoy lidiando con este problema, voy a tratar de resolver este problema, digamos que es un problema con el ánima en el caso de los hombres. El problema con el ánima se enfrenta en un determinado momento de la vida, pero en otro momento de la vida va a volver a enfrentarse con ese mismo problema y la forma en que lo haya resuelto en la primera ocasión va a influir ciertamente en la forma en que lo resuelve posteriormente. Vemos ahí también cómo parece ocurrir un sistema no lineal en el proceso de individuación. En fin, podríamos estar hablando mucho rato y dando muchos ejemplos de cómo podemos observar un funcionamiento no lineal en la psique de las personas. Para este video me parece que es suficiente dar estos ejemplos que demuestran, a mi entender, la no linealidad del funcionamiento psíquico. Esta es una concepción también que ya ha sido planteada por otras personas, incluso en la psicología analítica, pero que yo quiero desarrollar para compartirlas con ustedes porque no es algo que se conozca tanto, que no sea tan popular como la psicología más general de Jung, pero que es muy importante en tanto que va avanzando la teoría de Jung y la va poniendo en el contexto de la ciencia posterior a Jung e integrándola también con otros ámbitos disciplinares. En ese sentido creo que es importante para compartir y para divulgar. Y también para mí, para tratar de ir articulándolo y pudiendo ponerlo en un marco contextual más amplio y más ordenado, de modo que podamos llegar en algún momento a hacer un video en el cual presente esta idea de la psique como un sistema complejo adaptativo. En próximos videos voy a seguir hablando de otros aspectos de esta teoría, por ejemplo, del fenómeno de la emergencia, ¿no? O el fenómeno de la autoorganización, que son claves en o el fenómeno de los fractales, que son fenómenos muy interesantes y claves para este modelo que estoy tratando de articular. Pero por ahora, eso es todo. Espero que les haya parecido interesante. Si fue así, les agradezco que le den un like a este video, que lo compartan, que comenten y que se suscriban al canal los que no están suscritos todavía. En este canal hago videos sobre psicología, salud mental y en particular de psicología analítica. Cuídense y hasta la próxima.